¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. Fate. El poder de 1000 soles 1-5 Capítulo 1. El último intento de la familia caída. El círculo de invocación era patético. Akira Fujimoto lo sabía, sus primos lo sabían, y probablemente hasta los espíritus menores que rondaban la mansión familiar lo sabían también. Las líneas de tiza barata se desvanecían en algunos puntos, los símbolos estaban trazados a mano alzada porque ya no podían permitirse los instrumentos de grabado mágico adecuados, y el catalizador, Dios, el catalizador era una simple moneda estadounidense que había encontrado en la calle. ¿Estás seguro de esto, Akira? Preguntó su prima Yuki desde la puerta del sótano, sin molestarse en ocultar el desprecio en su voz. La familia ya es suficientemente vergüenza sin que invoques a algún espíritu de tercera clase que nos haga quedar peor. Akira apretó los dientes, pero no se giró. A los 17 años, era el último de la línea principal de los Fujimoto, una familia que una vez había sido respetada en los círculos mágicos de Japón. Su bisabuelo había participado en la Segunda Guerra del Santo Grial, su abuelo había sido consultor del Departamento de Asuntos Espirituales, y su padre, su padre había dilapidado toda la fortuna familiar en experimentos fallidos y inversiones mágicas desastrosas. Ahora vivían en una mansión que se caía a pedazos en las afueras de Fuyuki, sobreviviendo con los últimos ahorros y la caridad ocasional de familias que una vez habían sido sus iguales. No tengo opción, murmuró Akira, revisando por enésima vez las líneas del círculo. Si no logro invocar un Servant decente en esta guerra del Santo Grial, los Fujimoto desapareceremos completamente del mundo mágico. La verdad era aún más amarga. Las otras familias participantes ya habían comenzado sus preparativos. Los Tosaka con su prestigio intacto, los Matou con sus secretos oscuros pero efectivos, incluso familias menores tenían mejores recursos que él. Su única ventaja era que nadie lo consideraba una amenaza real, lo que significaba que podría operar en las sombras, si lograba invocar algo útil. Al menos usa uno de los catalizadores de la familia, insistió Yuki, pero Akira negó con la cabeza. Ya los revisé todos. Fragmentos de armadura oxidada, mechones de cabello de héroes menores, una daga sin filo, todo está demasiado deteriorado o contaminado. Esta moneda al menos es nueva, sin historia previa que interfiera. Era mentira, por supuesto. La verdadera razón era que no podía arriesgarse a usar los catalizadores familiares. Si fallaba con ellos, sería una confirmación definitiva de su incompetencia. Al menos con un objeto al azar, podría culpar a la mala suerte. Yuki suspiró y se retiró, murmurando algo sobre pérdida y caída inevitable. Akira esperó hasta escuchar sus pasos alejándose por las escaleras antes de comenzar. Colocó la moneda en el centro del círculo. Era una moneda de 25 centavos estadounidense, fechada apenas 2 años atrás. En la cara frontal estaba la imagen de George Washington, y por alguna razón, eso le daba una extraña sensación de esperanza. Washington había sido un líder, un fundador, alguien que había creado algo de la nada. Tal vez sea una señal. Cerró los ojos y comenzó a canalizar su prana, sintiendo como la energía mágica fluía de su cuerpo hacia las líneas de tiza. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz azulada débil, apenas visible en la penumbra del sótano. Que se llene de plata tu cuerpo y que se llene de acero tu espíritu, comenzó a recitar, sintiendo como las palabras del ritual resonaban en el aire cargado de magia. Si escuchas el llamado del Grial y obedeces mi voluntad y razón, entonces responde. La luz del círculo se intensificó ligeramente, pero seguía siendo pálida comparada con las invocaciones que había visto en los vídeos de entrenamiento familiares. Su prana era limitado, su técnica imperfecta, pero era todo lo que tenía. Juro por la presente que seré todo el bien del mundo, que derrotaré todo el mal del mundo. Mientras continuaba con el canto, algo extraño comenzó a suceder. La moneda en el centro del círculo comenzó a vibrar, pero no con la energía mágica que él estaba canalizando, sino con algo más. Algo que parecía venir de muy, muy lejos. ¿Qué es esto?
El aire se espesó, como si el espacio mismo se estuviera doblando. Las líneas de tiza comenzaron a brillar no con azul, sino con un dorado cegador que transformó el sótano en algo parecido a la superficie del sol. Que tu llegada siga el camino del viento del cielo, y que las puertas de los tres mundos se cierren. Las palabras finales salieron de su garganta con una fuerza que no sabía que poseía, y de repente, todo explotó en luz. No era como las invocaciones que había visto en los registros familiares. No había una aparición gradual, no había materialización elegante. Fue como si un fragmento del sol mismo se hubiera materializado en su sótano, irradiando un poder que hizo que sus huesos vibraran y que el aire se volviera espeso como miel dorada. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Akira se encontró en el suelo, jadeando y con lágrimas corriendo por sus mejillas sin saber por qué. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. Era como si hubiera estado en presencia de algo fundamentalmente superior, algo que existía en un nivel de realidad que su mente apenas podía procesar. «Master». La voz era suave, casi susurrante, pero contenía una resonancia que hizo que cada célula de su cuerpo se erizara. Lentamente, levantó la vista. El hombre que estaba de pie en el centro de lo que una vez había sido su círculo de invocación era perfecto. No había otra palabra para describirlo. Alto, con músculos definidos pero no excesivos, cabello rubio que parecía capturar y reflejar luz desde ángulos imposibles, y ojos azules que contenían una profundidad que sugería haber visto el nacimiento y muerte de estrellas. Vestía lo que parecía ser una versión heroica de un uniforme moderno. Una túnica dorada que se movía como si estuviera hecha de luz sólida, con detalles en azul y blanco que formaban patrones que dolían mirar directamente. Una capa fluía desde sus hombros, aparentemente tejida con rayos de sol matutino. Pero había algo más. Una presencia que iba más allá de lo físico. Era como estar en la habitación con un dios que había decidido tomar forma humana por cortesía. ¿Qué carajo acaba de pasar? Mi mente era un caos. Apenas segundos antes había sido Tanaka Hiroshi, un programador de 28 años que acababa de morir en un accidente de tráfico en Tokio. Recordaba vívidamente el impacto, la oscuridad, y luego, esto. Ahora podía sentir poder corriendo por mis venas como magma líquido. Poder que conocía, poder que había leído en cómics y visto en películas, pero que nunca pensé que sentiría en carne propia. Era el poder de Sentry, de Robert Reynolds, el hombre de 1.000.000 de soles explosivos. Akira intentó hablar, pero su voz salió como un graznido. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. ¿Qué clase de servante eres? Incliné ligeramente la cabeza, luchando por organizar los recuerdos que no eran míos pero que ahora formaban parte de mí. Memorias de Robert Reynolds, del Sentry, del vacío, todas mezclándose con mis propios recuerdos de una vida mundana en el Japón moderno. Esa es una pregunta complicada, dije lentamente, sorprendiéndome de lo grave y resonante que sonaba mi nueva voz. Bueno, supongo que puedes llamarme Sentry. En cuanto a la clase, hice una pausa, accediendo instintivamente a información que el trono de héroes había implantado en mi nueva existencia. Digamos que no encajo perfectamente en las categorías estándar. Se materializó una ventana dorada en el aire frente a mí, visible solo para mí, con información que me dejó momentáneamente aturdido. Identidad de Servant, nombre verdadero. Robert Reynolds, Sentry, clase. Ruler/Foreigner, anomalía, origen. El vacío / la luz del universo Marvel, rango. X parámetros. Fuerza. X. Resistencia. X. Agilidad. A. Mana. X. Suerte. C. Noble fantasma. X habilidades especiales. Molecular Manipulation. Reality Warping, limitado, conexión con el vacío, memoria de vida anterior, única, nota del sistema. Eres el primer Servant consciente de ser un transmigrado. Usa esta ventaja sabiamente. Esto es surreal, pensé mientras procesaba la información. No solo había muerto y reencarnado, sino que había sido convocado como uno de los seres más poderosos de la ficción. Y por alguna razón, mantenía mis recuerdos de fan de anime y manga. Conocía esta guerra. Conocía a los participantes, sus estrategias, sus servants. Esa información podría ser invaluable, pero también peligrosa si no la manejaba correctamente. Akira parpadeó varias veces, claramente abrumado por la presencia del Servant, pero sin poder ver la información que flotaba en el aire. Master, dije, sacándolo de su shock, puedo sentir tu confusión. Y también tu situación. Mis ojos se movieron por el sótano deteriorado, notando las paredes agrietadas, el equipo mágico obsoleto, los símbolos de protección que se desvanecían.
Este chico está desesperado, pensé, recordando vívidamente las novelas ligeras que había leído sobre familias mágicas caídas. La ironía no se me escapaba. Yo, que había sido un otaku sin futuro, ahora tenía el poder para cambiar el destino de alguien más. Dime, continué, decidiendo adoptar el papel que se esperaba de mí, ¿qué es lo que realmente deseas de esta guerra? La pregunta golpeó a Kira como un puño en el estómago. Era tan directa, tan simple, pero contenía implicaciones que lo aterrorizaban. Yo, quiero restaurar el honor de mi familia, dijo finalmente. Los Fujimoto una vez fueron respetados. Quiero que vuelvan a serlo. Asentí lentamente, y genuina comprensión brilló en mis ojos. Conocía esa sensación de inadecuación, de querer demostrar tu valor al mundo. El honor perdido puede recuperarse, dije, pero el precio siempre es alto. ¿Estás preparado para pagar ese precio, Master? Y yo también, añadí mentalmente. Porque tengo mis propios objetivos en esta guerra. Antes de que Akira pudiera responder, los pasos apresurados bajaron por las escaleras. Yuki apareció en la entrada del sótano, probablemente atraída por la explosión de luz, y se detuvo en seco al ver al Servant. Su rostro palideció, luego se sonrojó, luego volvió a palidecer. ¿Akira? Su voz tembló. ¿Qué es eso? Me giré hacia ella con una sonrisa que podría haber derretido glaciares. Internamente, luché para mantener la compostura. En mi vida anterior, había sido terrible hablando con mujeres, pero ahora tenía el carisma sobrenatural de Sentry. Soy el Servant de tu primo, dije simplemente, disfrutando secretamente de la expresión de shock absoluto en el rostro de la chica. Y parece que los Fujimoto están a punto de volver al juego. El sótano se llenó de un silencio tenso, roto solo por el sonido distante del viento nocturno. Akira podía sentir el peso de las expectativas, el peso de la historia familiar, y sobre todo, el peso del poder increíble que ahora tenía a su disposición. Este va a ser interesante, pensé, ya empezando a planear cómo usar mi conocimiento del futuro para navegar la guerra que se avecinaba. Sé exactamente qué va a pasar, quiénes son los otros Masters, qué Servants van a invocar, pero también sé que mi presencia aquí lo va a cambiar todo por primera vez en años. Akira se sintió como si tuviera una oportunidad real de cambiar su destino. Y en el cuerpo de Sentry, un ex-otaku sonreí con anticipación. Había leído suficientes novelas de transmigración para saber que esta era mi oportunidad de reescribir una historia que conocía de memoria. El centinela había llegado a Fuyuki, y la quinta guerra del Santo Grial acababa de volverse infinitamente más impredecible. Capítulo 2. El peso del poder. La primera noche como Servant fue desconcertante. Después de que Yuki finalmente recuperara la compostura y saliera corriendo del sótano murmurando algo sobre informar a los ancianos, me quedé a solas con mi nuevo máster. Akira me miraba con una mezcla de asombro, esperanza y terror que resultaba casi cómica. Entonces, dijo finalmente, rompiendo el silencio incómodo, ¿necesitas algo? ¿Comida? ¿Un lugar para dormir? Casi me reí. Era extrañamente adorable que estuviera preocupado por necesidades básicas cuando yo podría, técnicamente, sobrevivir en el vacío del espacio. Pero también me recordó que, a pesar de todo mi poder, seguía siendo un Servant ligado a un máster humano. No necesito comer ni dormir de la manera tradicional, expliqué, manteniendo un tono amable. Pero consumo tu prana simplemente por existir. Con mis parámetros, hice una pausa, viendo cómo procesaba eso, necesitarás ser cuidadoso con tu reserva de energía mágica. La verdad era más complicada. Podía sentir el vínculo entre nosotros, un hilo dorado de energía que me conectaba con Akira. Era débil, increíblemente débil comparado con lo que debería ser. El chico tenía talento mágico, pero años de descuido familiar y falta de recursos habían dejado sus circuitos mágicos atrofiados. Esto va a ser un problema, pensé, sintiendo como mi mera existencia drenaba sus reservas a un ritmo constante. A este paso, no durará ni una semana de combate intenso. ¿Qué tan malo es? Preguntó Akira, y me di cuenta de que mi expresión había traicionado mi preocupación. Honestamente, decidí ser directo, tu capacidad mágica actual es insuficiente para mantenerme a pleno poder por períodos prolongados. Vi cómo su rostro se descomponía y me apresuré a añadir, pero eso es manejable. Hay formas de mejorar tu capacidad, y yo puedo limitar mi consumo de energía cuando no estemos en combate. ¿Limitar tu consumo? ¿Eso no te debilitará? Me encogí de hombros, un gesto sorprendentemente humano considerando que ahora era básicamente un dios caminante. Incluso al 10% de mi capacidad, sigo siendo considerablemente más poderoso que la mayoría de los Servants.
No era jactancia, solo un hecho. Los poderes de Sentry operaban en una escala completamente diferente al resto del mundo de Fate. Akira asintió lentamente, claramente luchando por procesar toda la información. Me recordó a mí mismo apenas unas horas antes, despertando en este cuerpo imposible. Debemos hablar sobre la guerra, dije, dirigiéndome hacia las escaleras. Y necesitas descansar. Mañana será un día largo. La mansión Fujimoto era una reliquia del pasado glorioso de la familia. Pasillos anchos con papel pintado desteñido, habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas, y un aire general de abandono elegante. Era como caminar a través de un museo dedicado a la decadencia aristocrática. Akira me llevó a través de los pasillos oscuros, encendiendo luces que parpadeaban con electricidad irregular. Podía sentir las barreras mágicas que alguna vez protegieron este lugar, ahora tan débiles que prácticamente eran inútiles. La familia solía tener sirvientes, murmuró Akira, como si sintiera la necesidad de explicar el estado de la casa. Y magos ayudantes. Pero después de que mi padre, bueno, ya no podemos permitírnoslo. Ahora solo somos mi prima Yuki, yo, y mi tía abuela Tomoe. ¿Tu tía abuela? Tiene 87 años y está confinada a su habitación en el ala este. Es la última maga competente de la familia, pero sus circuitos se están deteriorando con la edad. Hizo una pausa frente a una puerta. Esta será tu habitación, si la quieres. Aunque supongo que no la necesitas realmente. Abrió la puerta para revelar una habitación sorprendentemente bien mantenida. Una cama con dosel, un escritorio antiguo, y ventanas que daban a lo que alguna vez debió ser un jardín impresionante pero ahora era un terreno salvaje. La usaré, dije, para su sorpresa. Necesito un lugar para pensar, y tú necesitas creer que tengo cierta normalidad. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Eres diferente de lo que esperaba de un servant. Si supieras, pensé. Hace 24 horas estaba preocupado por una fecha de entrega de código, y ahora estoy literalmente brillando con poder cósmico. Esa noche, mientras Akira dormía y la mansión se sumergía en silencio, salí por una de las ventanas y me elevé hacia el cielo nocturno. El vuelo era indescriptible. No había esfuerzo, no había resistencia del viento. Simplemente deseaba estar en el aire y mi cuerpo respondía, elevándose sobre Fuyuki como si la gravedad fuera solo una sugerencia educada que elegía ignorar. Desde esta altura, la ciudad se extendía como un circuito de luces. Podía ver todo con una claridad que desafiaba la lógica. Cada calle, cada edificio, cada persona que aún estaba despierta a esta hora. Pero más importante, podía sentir las corrientes de energía mágica que fluían bajo la superficie de la realidad ordinaria. Las líneas ley convergían en varios puntos clave. El monte Enzhou, donde el templo Ryudou se alzaba como un faro de poder espiritual. El distrito de Miyama, donde las antiguas familias mágicas habían establecido sus territorios. Y en el centro, apenas perceptible incluso para mis sentidos mejorados, el gran grial enterrado bajo la ciudad. Esto es real, me recordé a mí mismo. No es un anime, no es un juego. Esto es real, y la gente va a morir en esta guerra. Conocía la historia. Sabía que la quinta guerra del Santo Grial terminaría con la destrucción del sistema corrupto, pero no sin víctimas. Caster y su máster, Lancer traicionado por Kirei, Berserker cayendo para proteger a Ilya, Gilgamesh consumido por el fango del Grial. ¿Debería cambiar eso? La pregunta me persiguió mientras flotaba sobre la ciudad durmiente. ¿Puedo cambiar eso? Mi presencia aquí ya era una variable masiva. Sentry no existía en el trono de héroes original de este mundo. Era un ser de otro universo completamente diferente, invocado por, ¿qué? ¿Un capricho del destino? La desesperación de Akira resonando con algo más allá de la realidad. Un destello de energía mágica interrumpió mis pensamientos. Al este, cerca del puente Fuyuki, alguien acababa de realizar un ritual de invocación. Podía sentir la firma de poder, diferente a la mía pero igualmente inconfundible. Otro servant ha sido invocado. Consideré ir a investigar, pero me detuve. No tenía prisa. A diferencia de otros participantes, yo sabía exactamente quién estaba invocando qué. Rin Tosaka acababa de llamar a Archer, aunque probablemente aún no sabía que su servant era en realidad la versión futura de Shirou Emiya. Hablando de Shirou, dirigí mi mirada hacia el distrito residencial, encontrando fácilmente la humilde casa de los Emiya. Allí, durmiendo pacíficamente, estaba el protagonista de la historia original. En unos pocos días, invocaría accidentalmente a Saber y su vida cambiaría para siempre. A menos que yo hiciera algo al respecto.
¿Qué voy a hacer contigo, Shirou? Murmuré al viento nocturno. En la historia original, su ideología suicida de héroe de la justicia causaba tanto bien como sufrimiento. Pero también era esa misma determinación la que salvaba vidas y redimía almas perdidas. No puedo simplemente eliminarlo antes de que comience, decidí. No solo porque sería moralmente repugnante, sino porque genuinamente no sé qué efecto mariposa causaría. Además, una sonrisa irónica cruzó mis labios, vine aquí como fan de esta historia. Sería una pena no ver cómo se desarrolla con mi participación. Me elevé más alto, hasta que la ciudad se convirtió en un mapa de luces diminutas bajo mis pies. Desde aquí, podía ver el océano Pacífico extendiéndose hacia el horizonte, las montañas oscuras al norte, y el vasto cielo estrellado sobre mí. Prueba, me dije a mí mismo. Extendí mi mano hacia el cielo y dejé que una fracción de mi poder fluyera a través de ella. Energía dorada se acumuló en mi palma, brillando con una intensidad que podría haber cegado a cualquiera mirando directamente. Era poder puro, la misma esencia de la fuerza molecular que Sentry podía manipular. Con un pensamiento casual, la liberé hacia arriba en un rayo de luz que perforó el cielo nocturno como un láser divino. Se elevó kilómetros y kilómetros antes de disiparse en la atmósfera superior, dejando una estela de luz dorada que persistió por varios segundos. Eso fue menos del 1%, realicé con una mezcla de asombro y aprensión. Si liberara mi poder completo, no terminé ese pensamiento. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que podría hacer. Podría desintegrar montañas, desviar ríos, posiblemente incluso dañar el planeta si perdía el control. El Void, la contraparte oscura de Sentry, era testimonio de lo destructivo que este poder podía ser. Debo tener cuidado, me recordé. Este no es un cómic donde las consecuencias se olvidan en el siguiente número. Esto es real. Un movimiento en las calles abajo llamó mi atención. Alguien estaba corriendo a través de las sombras con velocidad sobrehumana. Enfoqué mi visión y sonreí reconociendo la figura. Lancer. El servant de lanza de la clase más rápida, corriendo patrullas nocturnas bajo las órdenes de Kira y Kotomine. En unos días, estaría persiguiendo a Rin y luego se encontraría con Shirou, comenzando oficialmente la guerra. Pronto, pensé. Muy pronto todos los jugadores estarán en el tablero. Regresé a la mansión Fujimoto justo antes del amanecer, materializándome silenciosamente en la habitación que me habían asignado. No necesitaba dormir, pero cerré los ojos y medité, organizando mis pensamientos y planes. Tenía ventajas que ningún otro participante podría igualar. Conocimiento del futuro, poder que excedía a cualquier servant regular, y la capacidad de pensar estratégicamente gracias a mi vida anterior como programador. Pero también tenía desventajas. Akira era débil y inexperto. La familia Fujimoto no tenía recursos ni aliados. Y mi mera existencia podría atraer atención no deseada de la asociación de magos o peor, de la iglesia. Necesitamos un plan, decidí. No puedo simplemente aplastar a todos con fuerza bruta. Bueno, podría, pero eso arruinaría todo el propósito. La puerta de mi habitación se abrió sigilosamente. Era Akira, vestido con ropa casual y luciendo como si no hubiera dormido bien. Buenos días, Master, saludé sin abrir los ojos. ¿Cómo supiste? Comenzó, luego se detuvo. Claro. Superpoderes. Algo así. Abrí los ojos y me senté. ¿Listo para comenzar tu entrenamiento? ¿Entrenamiento? Me puse de pie, y la luz del amanecer que entraba por la ventana pareció concentrarse a mi alrededor, haciendo que mi forma brillara suavemente. Si vamos a ganar esta guerra, necesitas ser más que un simple contenedor de prana para mí. Necesitas ser un verdadero mago de combate. Y tenemos exactamente, hice una pausa, calculando, 4 días antes de que la guerra oficialmente comience. Akira tragó saliva, pero había determinación en sus ojos. La misma determinación que había visto en el sótano cuando decidió invocarme contra todas las probabilidades. ¿Por dónde empezamos? Sonreí. Esto iba a ser interesante. Primero, dije, necesitas entender exactamente con qué estamos trabajando. Muéstrame tus circuitos mágicos. El entrenamiento resultó ser revelador. Los circuitos mágicos de Akira eran un desastre. Tenía el número adecuado para alguien de linaje Magus, 25 circuitos en total, pero años de descuido los habían dejado atrofiados y mal mantenidos. Era como ver un motor deportivo que había sido dejado oxidándose en un garaje durante décadas. Esto va a doler, le advertí mientras colocaba mi mano sobre su pecho, justo encima de su corazón. ¿Qué pasa?
No terminó la pregunta porque en ese momento, dejé fluir una minúscula fracción de mi energía a través del vínculo Master Servant, directamente hacia sus circuitos. Akira gritó. No podía culparlo. Era como verter agua hirviendo a través de tuberías oxidadas. Su cuerpo se arqueó, músculos tensándose mientras su sistema mágico se esforzaba por procesar la energía que estaba fluyendo a través de él. Respira. Ordené, manteniendo el flujo constante pero controlado. No resistas, deja que fluya a través de ti. Tus circuitos necesitan recordar cómo se siente el verdadero poder. Tomó varios minutos agonizantes, pero gradualmente, sentí cómo sus circuitos comenzaban a responder. Como músculos atrofiados siendo forzados a trabajar de nuevo, lentamente empezaron a expandirse, a fortalecerse. Cuando finalmente retiré mi mano, Akira colapsó en el suelo, jadeando y empapado en sudor. ¿Qué, diablos, fue eso? Logró decir entre respiraciones. Terapia de shock para tus circuitos mágicos, expliqué. No es el método más gentil, pero es efectivo. Haremos esto todos los días hasta que tus circuitos estén funcionando a capacidad óptima. ¿Todos los días? Gimió. Me vas a matar. ¿Preferirías que otro máster te matara porque no pudiste suministrarme suficiente prana en medio de una batalla? Eso lo silenció. Se sentó lentamente, mirando sus manos temblorosas. Entonces sus ojos se ampliaron. Puedo sentirlo. Mi yod fluye más fácilmente. Eso es solo el comienzo, le aseguré. Para el momento en que la guerra comience oficialmente, serás capaz de mantenerme en combate por períodos prolongados. No serás el mago más fuerte de la guerra, pero no serás el eslabón débil tampoco. Akira asintió, determinación renovada brillando en sus ojos a pesar del obvio dolor. Este chico tiene agallas, pensé con aprobación. Solo necesita la oportunidad de demostrarlo. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Yuki entró sin esperar respuesta, sus ojos inmediatamente encontrando a Akira en el suelo. ¿Qué le hiciste? Exigió, mirándome con una mezcla de miedo y acusación. Entrenamiento, respondí simplemente. Estoy bien, Yuki, dijo Akira, poniéndose de pie con esfuerzo. Sentry solo está ayudándome a mejorar. La tía abuela Tomoe quiere verte, dijo Yuki, aún mirándome con desconfianza. A ambos. Dice que necesita evaluar al Servant antes de que la familia decida cómo proceder con la guerra. Ah, la política familiar, pensé con diversión. Incluso en una familia caída, las jerarquías persisten. Será un placer conocer a la anciana de la familia, dije con genuina curiosidad. Si había alguien en esta casa que podría detectar lo inusual de mi existencia, sería una maga con décadas de experiencia. Esto iba a ser interesante. La habitación de Tomoe Fujimoto estaba en el ala este de la mansión, un área que parecía mejor mantenida que el resto de la casa. El aire aquí estaba cargado con magia residual, el tipo que se acumula alrededor de magos poderosos después de décadas de práctica. La anciana estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando hacia el jardín salvaje. Cuando entramos, se giró, y me encontré con los ojos más penetrantes que había visto en esta vida. Tomoe Fujimoto era pequeña y frágil en apariencia, su cuerpo desgastado por la edad, pero sus ojos contenían la agudeza de alguien que había visto mucho y entendía más. Así que tú eres el Servant que mi nieto invocó, dijo, su voz sorprendentemente firme. Acércate, déjame verte adecuadamente. Me acerqué sin vacilación, manteniéndome a una distancia respetuosa. Podía sentir cómo sus circuitos mágicos, aunque debilitados por la edad, todavía pulsaban con conocimiento y experiencia. Ella me estudió en silencio durante varios minutos. Sus ojos se estrecharon, luego se ampliaron, luego se estrecharon de nuevo. Imposible, murmuró finalmente. Tus parámetros son, no, eso no puede ser correcto. Ningún Servant debería, abuela. Intervino Akira, preocupado. Tomoe levantó una mano temblorosa, silenciándolo. ¿Qué eres tú? Preguntó directamente, mirándome con intensidad que habría sido intimidante si yo fuera un Servant normal. No eres de este mundo, ¿verdad? Tu origen, no puedo rastrearlo al trono de héroes. Aguda, pensé con respeto. Muy aguda, digamos que soy una anomalía, respondí cuidadosamente. Invocado por circunstancias inusuales, existiendo fuera de los parámetros normales del sistema del Grial. ¿Eres una amenaza para mi familia? La pregunta directa merecía una respuesta directa. No. Mi existencia está ligada a Akira. Su éxito es mi éxito. No tengo interés en dañar a los Fujimoto. Hice una pausa. De hecho, planeo asegurar que esta familia recupere su lugar legítimo en el mundo de los magos.
Tomoe me estudió un momento más, luego asintió lentamente. Veo determinación en ti. Y poder, tanto poder. Suspiró. La familia Fujimoto ha estado cayendo durante 3 generaciones. Tal vez se necesitaba una anomalía para salvarnos. Se giró hacia Akira. ¿Confías en él? Akira no vaciló. Sí. Entonces la familia apoyará tu participación en la guerra. Usaremos los recursos que nos quedan para asegurar tu victoria. Miró de nuevo hacia mí. Servant, te encargo la vida de mi nieto. Él es todo lo que queda de la línea directa de los Fujimoto. Tiene mi palabra, respondí solemnemente. Y la cumpliré, añadí mentalmente. No solo porque me lo pides, sino porque Akira es mi boleto para cambiar esta historia para mejor. Cuando salimos de la habitación, Akira lucía aliviado pero exhausto. Necesitas descansar, le dije. Mañana continuaremos con tu entrenamiento. Y pronto, necesitaremos empezar a hacer movimientos estratégicos. ¿Cómo qué? Sonreí. Como asegurar aliados, identificar amenazas, y posicionarnos para cuando la guerra oficialmente comience. Miré por la ventana hacia la ciudad de Fuyuki. Los jugadores están tomando sus posiciones. Nosotros también debemos hacer lo mismo. La quinta guerra del Santo Grial estaba a punto de comenzar, y esta vez, el resultado sería muy diferente. Porque ahora tenía un dios caminante de mi lado. Y yo sabía exactamente cómo usar esa ventaja. Capítulo 3. Movimientos en la oscuridad del tercer día después de mi invocación comenzó con una sorpresa. Me desperté, bueno, despertar no era la palabra correcta considerando que no había dormido realmente. Digamos que volví a la conciencia plena después de un estado meditativo, para encontrar a Akira de pie en la puerta de mi habitación, luciendo significativamente mejor que los días anteriores. Buenos días, Sentry, saludó con una confianza que no había tenido antes. ¿Listo para otra sesión de tortura? Sonreí ante su intento de humor. El entrenamiento de los últimos 2 días había sido brutal, pero los resultados eran innegables. Sus circuitos mágicos estaban respondiendo mejor, su flujo de Oda era más constante, y lo más importante, el vínculo entre nosotros se había fortalecido considerablemente. Hoy haremos algo diferente, dije, levantándome de la cama. Has mejorado lo suficiente como para que podamos trabajar en técnicas de combate real. ¿Combate real? Sus ojos se iluminaron con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Contra quién? Contra mí, por supuesto. El color drenó de su rostro. Estás bromeando, ¿verdad? Tú podrías desintegrarme con un pensamiento. Lo cual es exactamente por qué necesitas aprender a sobrevivir en situaciones imposibles, respondí, caminando hacia la ventana. El sol de la mañana bañaba el jardín salvaje en luz dorada. Los otros Masters de esta guerra no dudarán en atacarte directamente. Algunos Servants, como Assassin o Lancer, son especialmente adeptos a eliminar Masters. Necesitas ser capaz de defenderte al menos el tiempo suficiente para que yo intervenga. Akira asintió lentamente, procesando la lógica. Además, continué, necesitas aprender a trabajar conmigo en batalla. Un Master y un Servant no son solo 2 combatientes separados. Son un equipo sincronizado. Tus comandos de sellos pueden reforzar mis habilidades, tu análisis táctico puede dirigir mis acciones, tu presencia puede anclarme a este mundo cuando el combate se vuelve caótico. Y necesito asegurarme de que no te maten, añadí mentalmente. Porque sin ti, pierdo mi conexión con este mundo y toda la ventaja estratégica de tener un máster humano. El jardín trasero de la mansión Fujimoto era perfecto para el entrenamiento. Suficientemente grande, aislado de miradas curiosas, y lo suficientemente deteriorado como para que un poco de daño colateral no importara. Regla número 1, dije mientras tomábamos posiciones, nunca subestimes a tu oponente. Regla número 2, siempre ten una ruta de escape planeada. Regla número 3, me moví. No fue ni remotamente cerca de mi velocidad máxima, probablemente menos del 5%, pero para Akira fue como si hubiera teletransportado. Un momento estaba a 10 metros de distancia, al siguiente estaba directamente frente a él, mi mano extendida hacia su cuello. Me detuve a centímetros de su garganta. Regla número 3, terminé suavemente, cuando enfrentes poder superior, usa magia defensiva primero, evasión segundo, contraataque tercero. Akira estaba paralizado, sus ojos abiertos de par en par, sudor formándose en su frente. Yo, ni siquiera te vi mover. Exacto. Y eso fue a velocidad de entrenamiento. Me alejé, dándole espacio para respirar. Ahora, inténtalo de nuevo. Esta vez, quiero que uses tus circuitos mágicos para mejorar tus reflejos.
No necesitas ser más rápido que yo, solo necesitas ser lo suficientemente rápido para reaccionar. Las siguientes 2 horas fueron una lección de humildad para Akira. Una y otra vez, me acercaba a él desde diferentes ángulos, a diferentes velocidades, forzándolo a reaccionar. Al principio, fallaba casi cada vez. Pero gradualmente, comenzó a captar los patrones, a sentir las perturbaciones en el aire que precedían mi movimiento. Para cuando el sol estaba alto en el cielo, logró levantar una barrera defensiva básica justo antes de que mi dedo tocara su frente. Lo logré. Jadeó, cayendo de rodillas por el agotamiento. Lo hiciste, confirmé con genuina satisfacción. Es un comienzo. Para la próxima semana, deberías ser capaz de reaccionar consistentemente a ataques de velocidad moderada. ¿Velocidad moderada? Gruñó. Eso fue como ser atacado por un rayo. Los otros Zeruan serán igualmente rápidos, algunos incluso más en ráfagas cortas. Lancer, por ejemplo, puede alcanzar velocidades que rivalizan con mis movimientos casuales. Me senté en el césped junto a él, un gesto sorprendentemente humano que pareció relajarlo. Háblame sobre las otras familias, dije. Las que participarán en la guerra. ¿Qué sabes de ellas? Akira se limpió el sudor de la frente, agradecido por el descanso. Los Tosaka son los más prominentes. Rin Tosaka, la heredera actual, tiene 17 años como yo, pero es incomparablemente más competente. Su familia ha estado refinando sus técnicas mágicas durante generaciones. Se rumorea que ya invocó a su servant. Archer, pensé, recordando el destello de energía que había sentido la primera noche. Emilia, el héroe guardián que es literalmente Shirou del futuro. Irónico que Rin invoque a la versión adulta del chico del que se enamorará. ¿Quién más? Los Matou. Shinji Matou es un estudiante en mi escuela, un completo idiota que no tiene talento mágico real. Pero su abuelo, Zouken Matou, Akira se estremeció, es una abominación. Ha vivido por siglos usando gusanos mágicos para extender su vida. Se dice que su verdadero cuerpo es prácticamente inmortal. Y adoptó a Sakura solo para convertirla en su contenedor de gusanos, añadí mentalmente, sintiendo una punzada de ira ante el recuerdo de lo que le hicieron a esa pobre chica. Eso definitivamente va a cambiar si tengo algo que decir al respecto. Hay otros participantes, continuó Akira, pero no se anuncian abiertamente. La iglesia supervisa la guerra, lo que significa que Kirei Kotomine, el supervisor oficial, probablemente tiene su propio servante escondido. Gilgamesh, murmuré sin pensar. ¿Qué? Nada, me recuperé rápidamente. Solo, ten cuidado con la iglesia. Los supervisores no siempre son neutrales como pretenden ser. Akira me miró con curiosidad, pero no presionó el tema. También está la familia Inzbern, dijo. Son extranjeros, de Alemania. Envían un homúnculo como su representante cada guerra. Este año es una niña llamada Ilias Biel. Ilia, pensé con pesar. La hermana mayor de Shirou que ni siquiera sabe que lo es. Creada y modificada para ser el contenedor perfecto del Grial, destinada a morir en esta guerra. Tantos destinos trágicos en esta maldita guerra. Esa tarde, mientras Akira descansaba y Yuki preparaba la comida, decidí hacer un pequeño reconocimiento de la ciudad. Me materialicé en forma espiritual, invisible a ojos normales, y me moví a través de Fuyuki como un fantasma dorado. Mi primer destino fue la escuela Omurahara, donde tanto Akira como varios otros participantes clave estudiaban. Era un edificio moderno y ordinario, lleno de estudiantes que no tenían idea de que una guerra mágica estaba a punto de estallar a su alrededor. Encontré a Shirou Emiya en el patio, practicando salto alto después de clases. Incluso ahora, antes de invocar a saber, había algo en él que llamaba la atención. Una determinación tranquila, una postura que sugería a alguien acostumbrado a trabajar duro por todo lo que lograba. El futuro héroe de la justicia, pensé, observándolo desde las sombras. Ingenuo, suicida, pero genuinamente bueno en su corazón. Rin Tosaka apareció en el patio unos minutos después, caminando con la confianza de alguien que sabía exactamente quién era y qué quería. Sus ojos se movieron brevemente en mi dirección, y me congelé. ¿Puede sentirme? Pero sus ojos pasaron sobre mi posición sin reconocimiento real. Solo había sido una coincidencia, su instinto de maga detectando algo pero sin poder identificarlo precisamente. Cuidado, me recordé. Rin es talentosa y perceptiva. No puedo subestimarla. Me moví a mi siguiente destino. El templo Ryudou en el monte Enzhou. Este sería el territorio de Caster en unos pocos días, convertido en su fortaleza inexpugnable. Por ahora, era solo un templo pacífico, aunque podía sentir las líneas de ley que convergían bajo él.
Poder, pensé, sintiendo las corrientes de energía mágica. Este lugar está saturado con él. No es de extrañar que Caster lo elija como su base. Un sacerdote joven estaba barriendo los escalones del templo. Isir Yudou, el mejor amigo de Shirou y el hijo del sacerdote principal. Completamente ordinario, completamente ignorante del mundo mágico, y gracias a esa ignorancia, completamente seguro. Qué afortunado eres, pensé con un toque de envidia. Vivir en un mundo donde la magia es solo ficción. Mi exploración final me llevó a la mansión Einsburn en las afueras de la ciudad. Era un castillo blanco impresionante, rodeado por bosques y protegido por barreras mágicas tan poderosas que cualquier humano normal se sentiría instintivamente repelido. Pero yo no era normal. Pasé a través de las barreras como si fueran papel mojado, sintiéndolas pero no siendo afectado por ellas. Dentro del castillo, encontré a Ilya en una habitación de estar, sentada junto a una ventana y mirando hacia Fuyuki con expresión melancólica. Berserker, Heracles, estaba de pie en las sombras detrás de ella. Incluso en forma espiritual, su presencia era masiva, una montaña de músculo y poder apenas contenido. Sus 12 vidas lo convertían en uno de los héroes más difíciles de matar en cualquier guerra del Grial. Pero no imposible, pensé, evaluando al héroe griego. Especialmente no para mí. Ilya suspiró suavemente, y mi atención volvió a ella. En la línea temporal original, vendría a Fuyuki buscando venganza contra Kiritsugu Emiya, el hombre que la había abandonado. Su encuentro con Shirou sería hostil al principio, pero eventualmente descubriría que él era su hermano menor. ¿Debería intervenir? Me pregunté. ¿Acelerar ese descubrimiento, prevenir el conflicto innecesario? Pero antes de que pudiera decidir, Berserker giró su cabeza masiva directamente hacia mi posición. Mierda, incluso en su forma loca, el instinto de batalla de Heracles era absoluto. Había detectado algo, aunque no podía verme claramente. Me retiré rápidamente, saliendo del castillo antes de que pudiera determinar mi ubicación exacta. Lo último que necesitaba era una confrontación prematura con Berserker. Cuando regresé a la mansión Fujimoto, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Encontré a Akira en la biblioteca familiar, rodeado de libros antiguos y pergaminos. ¿Investigando? Pregunté, materializándome junto a él. Dio un salto, casi tirando una pila de libros. Por el amor de... ¿Puedes hacer algún ruido cuando apareces? Podría, admití con diversión, pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Me lanzó una mirada de exasperación antes de volver su atención a los textos frente a él. Estoy tratando de encontrar información sobre otros participantes de las guerras anteriores. Si puedo entender sus estrategias, tal vez podamos anticipar lo que harán los participantes actuales. Inteligente, pensé con aprobación. ¿Está pensando tácticamente? ¿Encontraste algo útil? Tal vez. Mira esto. Empujó un diario desgastado hacia mí. Es del diario de mi bisabuelo, quien participó en la Segunda Guerra. Habla sobre un Servant llamado Gilgamesh, el rey de los héroes. Aparentemente, sobrevivió a esa guerra y fue adoptado por Kira y Kotomine. Terminé por él. Sí, sospecho que todavía está activo. Akira parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Porque leí toda la maldita serie, pensé, pero en voz alta dije, intuición. Gilgamesh no es el tipo de Servant que simplemente desaparecería. Es arrogante, poderoso, y tiene acceso a una fuente de mana independiente gracias al fango corrupto del Grial de la última guerra. Entonces estamos luchando contra un Servant de una guerra anterior, dijo Akira, su rostro palideciendo. Eso es hacer trampa. Bienvenido a la guerra del Santo Grial, dije secamente. Donde las reglas son sugerencias y hacer trampa es parte de la estrategia. Me senté frente a él, asumiendo una expresión seria. Akira, necesitamos hablar sobre nuestros objetivos reales en esta guerra. ¿Ganar? Más específico que eso. ¿Qué harás si ganas? ¿Qué deseo le harías al Grial? Vaciló, claramente no habiendo pensado tanto en ello. Supongo, restaurar a mi familia. Recuperar nuestra riqueza, nuestro prestigio, nuestro lugar en el mundo mágico. Esos son objetivos válidos, dije cuidadosamente, pero déjame preguntarte algo. ¿Sabes qué es realmente el Santo Grial? Es un artefacto que puede conceder cualquier deseo. No exactamente. Me incliné hacia adelante. El Grial es un mecanismo para alcanzar la raíz, el origen de toda magia. Los deseos que concede son efectos secundarios de ese mecanismo. Pero aquí está el problema. El Grial de Fuyuki está corrupto. ¿Corrupto? En la Tercera Guerra, algo salió mal.
El sistema fue contaminado por algo llamado Angra Mainyu, la encarnación de todos los males del mundo. Cualquier deseo hecho al Grial ahora será concedido de la manera más destructiva posible. Vi cómo esta información se hundía en él, cómo su expresión cambiaba de esperanza a horror. Entonces, ¿no puedo usarlo? ¿Todo esto es inútil? No dije eso. Sonreí. Dije que el Grial está corrupto. Pero corrupto no significa inútil. Solo significa que necesitamos ser inteligentes sobre cómo lo usamos. No te sigo. El Grial tiene poder inmenso, incluso en su estado corrupto. Con el enfoque correcto, podríamos purificarlo, o al menos usar su energía para propósitos que no resulten en apocalipsis global. Me recosté. Oh, y esta es mi opción preferida, podríamos desmantelarlo completamente y usar sus componentes para algo mejor. ¿Desmantelarlo? Akira parecía escandalizado. Pero es el Santo Grial. Es la razón por la que mi familia participó en primer lugar. Tu familia participó por prestigio y poder, corregí. El Grial es solo un medio para ese fin. Si te doy otra forma de lograr esos objetivos, ¿el método importa? Akira me miró durante un largo momento, y podía ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Qué tienes en mente? Primero, ganar la guerra legítimamente. Eso por sí solo elevará el estatus de tu familia. Segundo, usar mi conocimiento y habilidades para resolver algunos de los problemas más grandes del mundo mágico. Tercero, pausé para dar efecto, establecer a los Fujimoto como pioneros en un nuevo campo de magia que combina principios orientales y occidentales. Sus ojos se ampliaron. ¿Puedes hacer eso? Akira, puedo manipular materia a nivel molecular. Puedo percibir y alterar las estructuras fundamentales de la realidad. Puedo volar, atravesar paredes, y generar energía suficiente para alimentar ciudades enteras. Sonreí. Crear nuevos paradigmas mágicos es probablemente una de las cosas más fáciles que podría hacer. Pero tú eres un Servant. Cuando termine la guerra, desaparecerás. Ah, ahí está el problema, pensé. Él no sabe que planeo encontrar una forma de quedarme tal vez, dije en voz alta. O tal vez no. Soy una anomalía, ¿recuerdas? Las reglas normales no necesariamente se aplican a mí. Me puse de pie. Pero incluso si desaparezco, puedo dejar atrás conocimiento, investigación, y lo más importante, conexiones. Para cuando esta guerra termine, los Fujimoto serán respetados no solo por ganar, sino por innovar. Akira se puso de pie también, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo más que desesperación en sus ojos. Vi ambición real, el tipo que construye imperios en lugar de solo sobrevivir. Está bien, dijo con firmeza. Hagámoslo a tu manera. Ganamos la guerra, desmontamos el Grial, y establecemos a mi familia como una fuerza en el mundo mágico. Excelente. Extendí mi mano. Entonces realmente somos socios en esto, no solo Master y Servant. Él tomó mi mano, y cuando lo hizo, sentí el vínculo entre nosotros fortalecer aún más. No solo prana fluyendo de él a mí, sino algo más profundo. Confianza. Propósito compartido. Determinación mutua. Este chico va a llegar lejos, pensé. Si sobrevive lo suficiente, esa noche, mientras la mansión dormía, recibí un visitante inesperado. Estaba de pie en el techo, mirando las estrellas y pensando en estrategias futuras, cuando sentí una presencia aparecer detrás de mí. No había sonido, no había advertencia, solo la repentina conciencia de que ya no estaba solo. Me giré para encontrar a una figura envuelta en sombras, apenas visible incluso para mi visión mejorada. Assassin, dije tranquilamente, reconociendo la firma de la clase. ¿A qué debo el placer? La figura no respondió inmediatamente. Simplemente me estudió, y podía sentir la sorpresa en su postura. Probablemente no esperaba ser detectado tan fácilmente. Eres diferente, dijo finalmente. La voz era femenina, con un acento que no podía identificar. Tu presencia es como mirar al sol. ¿Cómo es que algo tan brillante puede existir como Servant? Soy especial, respondí con una sonrisa. ¿Tu máster te envió a evaluarme? Entre otras cosas. Ella se movió, pero esta vez pude seguir el movimiento. Rápida, pero no imposible. Se nos ordenó eliminar a los participantes más débiles temprano. Los Fujimoto fueron marcados como objetivo prioritario. Noté el tiempo verbal. Pasado. ¿Cambió de opinión tu máster después de sentir mi poder? Algo así. Hubo un toque de humor en su voz. Mi máster es muchas cosas, pero no es estúpido. Atacar a alguien como tú sería suicida. Sabio de su parte. Assassin se acercó, y ahora podía verla más claramente.
Cabello oscuro, ojos que brillaban como amatistas en la oscuridad, y una sonrisa que era simultáneamente hermosa y peligrosa. Dile a tu máster que los Fujimoto no son enemigos que quieras hacer, dije calmadamente. Pero tampoco necesitan ser enemigos en absoluto. Esta guerra tiene suficiente derramamiento de sangre sin agregar más innecesariamente. ¿Estás sugiriendo una alianza? Estoy sugiriendo neutralidad mutua. Al menos en las etapas tempranas de la guerra. Me crucé de brazos. Hay amenazas más grandes que necesitan ser tratadas primero. Gilgamesh. La corrupción del Grial. Los planes de Zouken-Matou. Assassin inclinó su cabeza. Sabes mucho para un Servant recién invocado. Soy inteligente. Y observador. Sonreí. Ahora, a menos que realmente planees atacar, sugiero que regreses con tu máster con mi mensaje. Los Fujimoto están dispuestos a negociar, pero no desde una posición de debilidad. Por un momento, pensé que podría atacar de todas formas. Su mano se movió hacia algo en su costado, probablemente un arma. Pero entonces se relajó. Entregaré tu mensaje, dijo. Pero ten cuidado, Servant Dorado. No todos en esta guerra serán tan razonables. Lo sé. Mi sonrisa se amplió. Por eso existo. Y con eso, desapareció, desvaneciéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Volví mi mirada a las estrellas, mi mente trabajando a través de las implicaciones de esta reunión. Assassin hizo contacto temprano. Eso es inusual. En la línea temporal original, Assassin era Kojiro Sasaki, atado al templo por Caster. Pero esta parecía diferente. ¿Otro cambio de mariposa? O tal vez, pensé con creciente comprensión, mi presencia ya está alterando la guerra más de lo que pensaba. La quinta guerra del Santo Grial había comenzado oficialmente. Y esta vez, sería como nada que nadie hubiera visto antes. Porque ahora tenía un dios caminante jugando en el tablero. Y ese dios era yo. Capítulo 4. La noche en que todo cambia. El cuarto día amaneció con una sensación de anticipación en el aire. Me desperté de mi meditación con la certeza absoluta de que hoy sería importante. No era precognición exactamente, más bien una intuición basada en mi conocimiento de la línea temporal original. Si mis cálculos eran correctos, esta era la noche en que Shirou Emiya se tropezaría accidentalmente con la guerra. Y donde Shirou iba, el caos inevitablemente seguía. Sentry, la voz de Akira interrumpió mis pensamientos. Entró a mi habitación sin llamar, algo que se había vuelto costumbre en los últimos días. Tengo un mal presentimiento sobre hoy. ¿Instinto de mago? Pregunté con interés genuino. Tal vez. O simplemente paranoia. Se frotó los brazos como si tuviera frío. Siento como si algo grande estuviera a punto de suceder. Si tan solo supieras, pensé. Confía en tu instinto, le dije. Los magos desarrollan sensibilidad hacia las perturbaciones en el flujo del destino. Si sientes que algo está fuera de lugar, probablemente lo esté. ¿Deberíamos hacer algo? Consideré la pregunta. En la línea temporal original, Lancer atacaría a Rin en la escuela esta noche, Shirou sería testigo accidental, y Lancer lo atravesaría con su lanza. Luego Rin usaría su colgante mágico para revivirlo, preparando el escenario para todo lo que vendría después. ¿Debería intervenir? La pregunta me había estado molestando durante días. ¿O dejo que los eventos se desarrollen naturalmente? Hoy irás a la escuela como normal, decidí finalmente. Pero mantén tus circuitos preparados y tu conciencia expandida. Si sientes algo extraño, cualquier cosa, contacta conmigo inmediatamente a través del vínculo. ¿No vendrás conmigo? Estaré cerca, pero invisible. Si aparezco abiertamente en la escuela, llamaré demasiada atención. Sonreí. Además, necesitas aprender a operar independientemente. No siempre estaré a tu lado en esta guerra. Akira asintió, aunque no parecía feliz con eso. La escuela Omurahara era un hervidero de actividad adolescente normal. Estudiantes riendo, charlando sobre tareas y exámenes, completamente ajenos al mundo de magia y muerte que existía justo debajo de la superficie de su realidad. Seguía a Akira en forma espiritual, completamente invisible e indetectable para todos excepto los magos más sensibles. Observé cómo interactuaba con sus compañeros de clase, la mayoría de los cuales lo trataban con indiferencia educada. Los Fujimoto habían caído lo suficiente como para que incluso los estudiantes regulares sintieran que algo estaba apagado con él. Eso cambiará pronto, me prometí. Rin Tosaka estaba en la clase de al lado, y pude verla a través de las paredes. Se veía tensa, sus ojos moviéndose constantemente como si esperara un ataque en cualquier momento.
Archer estaba con ella en forma espiritual, su presencia apenas perceptible pero definitivamente allí. Interesante. Ya está paranoica. Probablemente sintió mi reconocimiento de hace unos días. Shirou Emiya, por otro lado, parecía completamente relajado. Estaba ayudando a un compañero de clase con algo, probablemente ofreciéndose a reparar algo o hacer alguna tarea adicional. El chico simplemente no podía evitar ayudar a otros. Tan ingenuo, pensé con una mezcla de cariño y exasperación. No tienes idea de lo que te espera esta noche. Las horas pasaron lentamente. Mantuve mi vigilancia, alternando entre observar a Akira, Rin, y Shirou. Todo parecía normal, tranquilo, ordinario. Pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta. El atardecer llegó, y con él, la tensión en el aire se intensificó. Rin se quedó después de clases, claramente esperando algo. Shirou también, pero por razones completamente diferentes, probablemente limpiando el taller o arreglando equipo roto. Aquí vamos, pensé cuando sentí una nueva presencia materializarse en los terrenos de la escuela. Lancer. El Servant vestido de azul apareció en el techo del edificio escolar, su lanza roja descansando casualmente sobre su hombro. Incluso desde la distancia, podía sentir su naturaleza marcial, el aura de un guerrero que había vivido y respirado combate. Se movió con propósito, dirigiéndose directamente hacia donde Rin estaba. Y así comienza. Decidí no intervenir todavía. Quería ver cómo se desarrollaban los eventos, qué tan diferentes serían de la línea temporal original con mi presencia alterando el flujo causal. Rin salió del edificio y comenzó a caminar hacia la puerta principal. Lancer la siguió desde los techos, moviéndose con la gracia de un depredador acechando a su presa. Entonces atacó. Fue rápido, brutal, eficiente. Lancer se lanzó desde el techo, su lanza apuntando directamente al corazón de Rin. Ella reaccionó en el último segundo, rodando hacia un lado mientras lanzaba gemas mágicas explosivas. El combate fue impresionante. Rin era claramente competente, usando una combinación de joyas preparadas y magia de refuerzo para mantenerse un paso adelante de Lancer. Pero era obvio que estaba siendo superada. Lancer era simplemente demasiado rápido, demasiado experimentado. ¿Dónde está Archer?, me pregunté, hasta que sentí su presencia materializarse en un edificio cercano, preparando sus arcos proyectados. Entonces vi a Shirou. El idiota había escuchado el ruido y había venido a investigar. Se asomó por una esquina, sus ojos ampliándose al ver a Rin combatiendo contra lo que probablemente parecía un cosplayer muy dedicado con una lanza brillante. Y ahí está, pensé con resignación. El momento que cambia todo. Lancer notó a Shirou. Por una fracción de segundo, el Servant vaciló, claramente sopesando si valía la pena perseguir a un testigo. Entonces sus ojos se estrecharon con determinación. Mierda. Va a matarlo. Lancer se desmaterializó y reapareció frente a Shirou en un instante. Su lanza se levantó, preparándose para atravesar al desafortunado estudiante que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Me materialicé entre Lancer y Shirou, mi mano capturando la punta de Gaebolt justo antes de que pudiera penetrar el pecho de Shirou. El mundo se detuvo. Lancer me miró con ojos abiertos de shock absoluto. Shirou detrás de mí jadeó. Y en la distancia, podía sentir a Rin y Archer congelándose en sorpresa. Eso no sería muy deportivo, dije casualmente, sosteniendo la lanza legendaria de Kuchulain con 2 dedos. Matar a civiles antes de que la guerra siquiera comience oficialmente. ¿Quién demonios eres?, exigió Lancer, tratando de liberar su lanza. Podía sentir su fuerza, impresionante para un humano, pero para mí era como un niño tratando de mover un edificio. Sentry. Servant de los Fujimoto. Solté la lanza y di un paso atrás, posicionándome entre Lancer y Shirou. ¿Y sugerirías a tu máster que evite testigos civiles en el futuro? Es mala forma. Lancer me evaluó con ojo experto de guerrero. Podía ver el cálculo sucediendo detrás de sus ojos, evaluando si podía ganarme en combate. Inteligente, pensé cuando vi la comprensión aparecer en su rostro. Sabe que está superado. Esto no ha terminado, dijo Lancer, retrocediendo. Nos veremos de nuevo, Servant dorado. Espero que sí, respondí con genuina anticipación. Será divertido. Lancer desapareció en forma espiritual, y el patio de la escuela volvió a quedar en silencio. Me giré hacia Shirou, quien me miraba con una expresión que solo podría describir como shock existencial total. Tú, acabas de, ¿qué? Intentó formar una oración coherente y falló miserablemente. Hola, Emiya-kun, dije con tono amistoso. Bonita noche, ¿verdad?
Antes de que Shiro pudiera responder, Rin llegó corriendo, con Archer materializándose a su lado. Su rostro estaba rojo de ira y exasperación. ¿Qué acabas de hacer?, exigió. Acabas de intervenir en un combate legítimo de Servants. Evité que un civil fuera asesinado, corregí. Hay una diferencia. Él vio la guerra. Ahora es un objetivo legítimo. ¿Según quién? Las reglas de la guerra no especifican que los testigos deban ser eliminados inmediatamente. Crucé mis brazos. De hecho, la Asociación de Magos tiene reglas bastante estrictas sobre mantener el secreto que no involucran asesinato casual. Rin abrió su boca para responder, luego la cerró, claramente luchando por encontrar un contraargumento. Archer, mientras tanto, me estudiaba con intensidad inquietante. Sus ojos se estrecharon, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Tú, dijo lentamente, no deberías existir. Interesante. ¿Puedes sentir que soy una anomalía? Y sin embargo, aquí estoy, respondí alegremente. La existencia es graciosa de esa manera. ¿Alguien va a explicarme qué demonios está pasando?, interrumpió Shiro, encontrando finalmente su voz. ¿Servants? ¿Guerra? ¿Por qué ese tipo me atacó con una lanza? Rin se giró hacia él, y pude ver el conflicto en su rostro. Por un lado, las reglas decían que debía eliminar testigos. Por otro, claramente no quería matar a un compañero de clase. Emilia-kun, dijo finalmente con un suspiro, acabas de tropezar con algo mucho más grande que tú. La guerra del Santo Grial. Magos de todo el mundo compitiendo por un artefacto omnipotente. ¿Magia? ¿Cómo, magia real? Shiro parecía más confundido que asustado. Pero eso es, completamente real, terminé por él. Y ahora que lo has visto, hay 3 opciones. Opción 1. Tosaka-san te borra la memoria de esta noche. Opción 2. Te conviertes en objetivo para todos los participantes. Opción 3, preguntó Shiro cautelosamente. Te unes a la guerra como participante legítimo. Sonreí. Invocas tu propio Servant y luchas por el Grial. Eso es ridículo. Explotó Rin. Él ni siquiera es un mago apropiado. No tiene circuitos mágicos funcionales. Tiene suficiente para una invocación, argumenté. Y francamente, ya está involucrado quiera o no. Lancer lo vio. Nosotros lo vimos. El gato salió de la bolsa. Archer habló entonces, su voz pensativa. El Servant dorado tiene un punto. Emilia Shiro ya está marcado. Mejor tenerlo como aliado controlado que como testigo suelto. Rin le lanzó una mirada traicionada, pero Archer la ignoró, sus ojos aún fijos en mí con expresión inescrutable. Él sabe algo, realicé. O al menos sospecha. Interesante, ¿puedo tener una palabra?, preguntó Archer directamente a mí. Miré a Shiro y Rin. Ustedes dos, quédense aquí. Traten de no matarse mutuamente. Archer y yo nos alejamos varios metros, lo suficientemente lejos como para que los humanos no escucharan pero no tan lejos como para perderlos de vista. Eres de fuera, dijo Archer sin preámbulo. No solo fuera de Fuyuki. Fuera del trono de héroes. Posiblemente fuera de esta realidad enteramente. No tenía sentido negarlo. Archer, o más específicamente Emilia, tenía experiencia con anomalías temporales y realidades alternativas gracias a su naturaleza como guardián. ¿Y si lo soy? Entonces la pregunta se vuelve, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Sus ojos se estrecharon. ¿Qué planeas hacer con el Grial? Destruirlo, dije honestamente. El sistema está corrupto. Angra Mainyu lo contaminó en la Tercera Guerra. Cualquier deseo hecho ahora resultará en catástrofe. Archer no parecía sorprendido por esta información. Ya lo sabías, realicé. Sospechaba. Pero no podía decirle a mi máster sin evidencia sólida. Me estudió. Si eres capaz de destruir el Grial, ¿por qué participar en la guerra en absoluto? Con tu poder, podrías simplemente aplastarlo. Porque la destrucción descuidada causaría su propio conjunto de problemas. Explosiones de energía mágica, colapso de las líneas ley, posiblemente daño a la ciudad entera. Negué con la cabeza. No, necesito hacerlo correctamente. Ganar la guerra, obtener acceso al Grial, y desmontarlo sistemáticamente. Y salvar vidas en el proceso, añadió Archer. Los Servants que no tienen por qué morir. Los Masters que podrían ser preservados. Si es posible, sí. Archer fue silencioso por un largo momento. Eres peligroso, dijo finalmente. No solo tu poder, sino tu ideología. ¿Quieres reescribir cómo funciona esta guerra? Culpable. Sonreí. ¿Es eso un problema?
Depende. ¿Qué harás con él? Gesturó hacia Shirou. En la línea temporal que debería existir, él invoca a saber esta noche y se convierte en un participante crucial. ¿Vas a permitir que eso suceda? Entonces definitivamente sabe sobre las líneas temporales alternativas, pensé. Interesante, no tengo intención de detenerlo, dije. De hecho, planeo asegurarme de que invoque a saber exactamente como debería. Ella lo necesita, y él la necesita a ella. ¿Por qué? Porque algunas cosas están destinadas a suceder. ¿Y por qué? Pausé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Shirou Emiya tiene un papel que jugar en esta historia. Uno que nadie más puede llenar. Archer me estudió con lo que solo podría describir como respeto cauteloso. Muy bien. No interferiré con tus planes. Todavía. Comenzó a alejarse, luego se detuvo. Pero si pones en peligro a mi máster, anomalía o no, te derribaré. No esperaría menos, respondí sinceramente. Cuando regresamos con Rin y Shirou, el par había pasado de estar a la defensiva a hablar en voz baja. Rin estaba claramente explicando los conceptos básicos de la guerra del Santo Grial. Entonces, dijo Shirou lentamente, si entiendo correctamente, 7 magos invocan 7 héroes legendarios para luchar hasta que solo quede uno, y el ganador obtiene un deseo. Básicamente, sí, confirmó Rin. Eso es, Shirou buscó la palabra adecuada, ¿una locura? Bienvenido al mundo mágico, dije, regresando al grupo. Donde todo es locura y las reglas son arbitrarias. ¿Qué hago ahora? Preguntó Shirou, mirando entre nosotros. Vas a casa, dije firmemente. Y en tu cobertizo, encontrarás un círculo mágico que tu padre dejó. Esta noche, voluntaria o involuntariamente, realizarás una invocación. ¿Cómo sabes sobre el cobertizo de papá? Preguntó Shirou con sospecha. Sé muchas cosas. Sonreí misteriosamente. Confía en mí en esto, Emiya-kun. Ve a casa, y cuando llegue el momento, di las palabras del ritual de invocación. Tu servant vendrá. ¿Y qué servant será ese? Preguntó Rin. Ah, eso sería spoilers. Le guiñé un ojo. ¿Dónde estaría la diversión si les dijera todo? Después de que Shirou se fue, escoltado parcialmente por un Rin todavía refunfuñante que no quería que fuera atacado nuevamente, contacté a Akira a través de nuestro vínculo. Master. Es hora de movernos. Esta noche, otro servant será invocado. ¿Deberíamos estar presentes para observar a dónde vamos? Respondió Akira mentalmente. La residencia Emiya. Y trae a Yuki contigo. Es hora de que tu familia haga contacto oficial con los otros participantes. Reuní a Akira y Yuki en las afueras de la propiedad de Emiya justo cuando la noche se oscurecía completamente. Yuki seguía siendo cautelosa conmigo, pero su hostilidad inicial había disminuido a sospecha vigilante. ¿Por qué estamos aquí? Susurró Yuki. Para presenciar un momento histórico, respondí. Y para hacer aliados potenciales. Desde nuestra posición oculta, observamos la casa Emiya. Las luces estaban encendidas en la planta principal, y pude ver a Shirou moviéndose por dentro, claramente nervioso. Ahí, dijo Akira de repente, apuntando hacia el cielo. ¿Sientes eso? Una presencia masiva acababa de aparecer en los terrenos de la escuela cercana. Poderosa, agresiva, malévola. Berserker, identifiqué inmediatamente. Ella decidió atacar esta noche después de todo Sentry. ¿Qué es eso? La voz de Akira tembló ligeramente. Problemas, dije simplemente. Quédense aquí. No se muevan, no hagan ruido. Me elevé del suelo, mi cuerpo comenzando a brillar con energía dorada mientras me dirigía hacia la escuela. Podía sentir el combate ya en progreso, Berserker enfrentándose contra Archer y probablemente persiguiendo a Rin y Shirou. Bien, pensé, acelerando. Hora de hacer mi debut oficial ante todos los participantes. Hora de mostrarles qué pasa cuando un dios se une a la guerra. La noche explotó en luz dorada mientras me lanzaba hacia la batalla, dejando un rastro de energía brillante en mi estela. La quinta guerra del Santo Grial acababa de escalar a un nivel que nadie había anticipado. Y yo no podía estar más emocionado. Capítulo 5. El dios dorado desciende. La escuela Omurahara estaba siendo destrozada. Llegué justo a tiempo para ver a Berserker destrozar una pared de concreto como si fuera papel. Su figura más iba persiguiendo a Rin y Shirou a través del patio. Archer estaba intentando mantenerlo ocupado, lanzando espadas proyectadas desde múltiples ángulos, pero incluso sus mejores ataques apenas arañaban la piel del héroe griego. Heracles, pensé, observando al gigante desde arriba. 11 vidas restantes después de su batalla con Gilgamesh en la Cuarta Guerra.
Una fortaleza viviente con la fuerza para partir montañas perfecto. Me dejé caer del cielo como un meteorito dorado. El impacto cuando aterricé entre Berserker y sus presas sacudió todo el terreno escolar. Grietas se extendieron desde el punto de impacto, los árboles cercanos se inclinaron por la onda de choque, y todas las ventanas de la escuela estallaron simultáneamente. Berserker se detuvo, su hacha gigante congelada en medio de un golpe. Incluso en su estado de locura, sus instintos de batalla reconocieron una amenaza cuando la veían. Hola, dije alegremente, enderezándome mientras el polvo se asentaba a mi alrededor. ¿Interrumpí algo? Berserker rugió, un sonido que haría que leones se escondieran. Era una declaración primitiva de dominio, un desafío que resonaba con poder suficiente para hacer temblar los huesos. Bostecé. Sí, muy impresionante. ¿Ya terminaste? El gigante atacó. Su hacha de piedra descendió con fuerza suficiente para partir un tanque por la mitad. Era un ataque que Archer había estado evitando desesperadamente durante toda la batalla. Atrapé el hacha con una mano. El impacto generó otra onda de choque, pero mi brazo ni siquiera tembló. Simplemente sostuve el arma, deteniéndola completamente mientras Berserker empujaba con toda su fuerza legendaria. Mi turno, dije. Tiré del hacha, y con ella, a Berserker. El Servant de 12 metros de altura fue arrancado del suelo como un muñeco de trapo. Lo giré una vez, 2 veces, construyendo impulso, y luego lo lancé directamente hacia el cielo. Berserker desapareció en la oscuridad nocturna con un rugido decreciente. Me giré hacia los espectadores atónitos. Rin tenía la boca abierta. Shirou parecía que su cerebro se había apagado. Archer simplemente me miraba con una expresión que decía lo sabía. ¿Todos bien? Pregunté casualmente, como si no acabara de lanzar a uno de los héroes más poderosos de la historia hacia la estratosfera. ¿Qué eres? Logró decir Rin. Ya te lo dije. Sentry. Servant de la clase, me detuve, considerando. ¿Sabes qué? Olvida las clases. No encajo en ninguna de ellas de todos modos. Un estruendo distante anunció el regreso de Berserker. Había usado su fuerza para cambiar su trayectoria en el aire, cayendo de vuelta hacia nosotros como un misil guiado de músculo y furia. Oh, bien, ronda 2, dije con genuina emoción. Esta vez, cuando Berserker atacó, respondí apropiadamente. Cerré mi puño y lo golpeé directamente en el abdomen. El sonido fue como un trueno. Berserker fue lanzado hacia atrás, atravesando 3 edificios escolares antes de detenerse finalmente. Podía sentir que una de sus vidas acababa de ser consumida, su primera muerte de 12. 11 quedan, calculé. Berserker se levantó de los escombros, sangrando de múltiples heridas que ya estaban cerrándose. Su adaptación de batalla Godhan estaba funcionando, haciéndolo más resistente a ataques de fuerza bruta. Interesante. Entonces necesito variar mis métodos Akira, hablé a través de nuestro vínculo, mantén a Tosaka y Emilia seguros. Esto se va a poner intenso. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Respondió mi máster, su preocupación palpable. Máster, respondí con diversión, ni siquiera he comenzado a esforzarme, los siguientes 5 minutos fueron una clase magistral en por qué Sentry era considerado uno de los seres más poderosos de Marvel. Berserker atacaba con toda la habilidad marcial de Heracles, variando sus golpes, buscando aperturas, usando el terreno a su favor. Era magnífico de ver, siglos de experiencia de batalla destilada en forma pura. Y yo lo estaba dominando completamente. Cada golpe suyo, lo bloqueaba o esquivaba. Cada movimiento táctico, lo anticipaba. Y cuando contraatacaba, cada uno de mis golpes le costaba otra vida. Segunda vida perdida cuando lo golpeé a través del suelo hasta el sistema de alcantarillado. Tercera vida cuando doblé una farola como un bate de béisbol y lo golpeé con ella. Cuarta vida cuando generé un rayo de energía concentrada que perforó directamente a través de su pecho. Para su quinta muerte, Berserker había adaptado considerablemente. Godhan había analizado mis patrones de ataque, haciéndolo resistente a mis golpes de fuerza bruta y energía simple. Cada ataque subsecuente hacía menos daño. Bien, pensé. Hora de ser creativo. Cambié a manipulación molecular, algo que Godhan no podía defender completamente. Toqué a Berserker durante nuestro siguiente intercambio, y una fracción de segundo después, el aire alrededor de él se solidificó en una jaula de diamante. Quinta vida perdida cuando la jaula colapsó hacia adentro, aplastándolo. Sexta vida cuando calenté las moléculas de hierro en su sangre hasta que hirvieron. Para la séptima muerte, una nueva presencia apareció en el campo de batalla. Berserker, detente.
La voz era joven, imperativa, y cargada con el poder de un sello de comando. Berserker se congeló en medio de un golpe, su cuerpo entero temblando con el esfuerzo de resistir la orden directa de su máster. Miré hacia arriba para ver a Ilias Bielbon e Inzbern de pie en el techo de uno de los edificios aún en pie. Incluso en la oscuridad, brillaba con presencia sobrenatural, sus ojos rojos fijos en mí con expresión de shock y fascinación. ¿Quién eres?, exigió. Ningún Servant debería ser capaz de dominar a Berserker así. Sentry, respondí, mirándola con interés igual. Y tienes razón. Ningún Servant normal podría. ¿Qué clase eres? ¿Saber? ¿Archer? Ninguna de las clases estándar, admití. Soy especial. Ella me estudió, y pude ver su mente trabajando rápidamente. Era brillante, incluso para los estándares e Inzbern, y claramente podía detectar que algo fundamental estaba fuera de lugar conmigo. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Berserker, nos vamos. El gigante retrocedió, aún mirándome con lo que podría haber sido respeto en sus ojos enloquecidos. Habían sido necesarias 7 muertes, la mitad de su reserva, solo para esta escaramuza. Respeto ganado, pensé. Bien, Ilya y Berserker desaparecieron en la noche, dejándome solo en el patio devastado con 3 testigos muy perturbados. Eso fue, Rin intentó encontrar palabras y falló. Imposible. Ofrecí. Ridículo. Completamente fuera de escala con los parámetros normales de Servants. Todo lo anterior, murmuró Archer, apareciendo de las sombras. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero pude ver respeto cauteloso en sus ojos. Shirou solo me miraba como si acabara de redefinir su comprensión de la realidad. Lo cual, siendo justos, probablemente acababa de hacer. 7 vidas, dijo Rin finalmente. Le quitaste 7 vidas a Berserker. Incluso Gilgamesh necesitó toda su batalla para lograr eso en la última guerra. Berserker es fuerte, admití. Pero su fuerza es finita. La mía, dejé la oración sin terminar, el mensaje claro. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Shirou. No tenías que intervenir. No, concordé, pero dejar que estudiantes fueran masacrados en terreno escolar parecía mala educación. Eso no es una respuesta real. Sonreí ante su persistencia. Incluso traumatizado y fuera de su profundidad, Shirou Emiya no podía evitar buscar el motivo real de las personas. La respuesta real es complicada, dije. Pero la versión corta es, no quiero que esta guerra sea una masacre. Quiero que sea resuelta con un mínimo de víctimas. Y eso significa mantener vivos a los participantes clave. ¿Como nosotros?, preguntó Rin con suspicacia. Entre otros. Akira y Yuki aparecieron entonces, habiendo esperado hasta que la batalla terminara. Mi máster lucía apropiadamente impresionado, mientras que Yuki parecía estar reevaluando cada opinión que había tenido sobre mí. Tosaka-san, Emiya-kun, dijo Akira formalmente, soy Akira Fujimoto. El máster de Sentry. Rin lo miró, y pude ver reconocimiento en sus ojos. ¿Fujimoto? ¿De la familia Fujimoto caída? La misma, respondió Akira sin vergüenza. Aunque caída pronto será un término desactualizado. Audaz, comentó Archer. Pero considerando tu Servant, tal vez justificado. Necesitamos hablar, dije, interrumpiendo antes de que las presentaciones se volvieran demasiado tensas. Los 4, más saber cuando Emiya-kun la invoque esta noche. ¿Saber? Shirou parpadeó. ¿Voy a invocar a alguien llamado Saber? Aproximadamente en 2 horas, si mis cálculos son correctos. Miré hacia su casa en la distancia. El círculo en tu cobertizo se activará, voluntaria o involuntariamente. Y cuando lo haga, invocarás al Rey de los Caballeros. ¿El Rey de los Caballeros? Los ojos de Rin se ampliaron. ¿Te refieres a...? Spoilers, dije alegremente. Emiya-kun lo descubrirá pronto suficiente. Convencí a todos de regresar a la residencia Emiya. Rin protestó, argumentando que no debería revelar su ubicación a competidores, pero Archer señaló que si yo quisiera encontrarla, podría hacerlo fácilmente de todos modos. Además, añadí, necesitamos establecer algunas reglas básicas si vamos a evitar que esta guerra se convierta en una masacre total. ¿Reglas básicas?, preguntó Rin. Esta es una guerra. No hay reglas básicas. Ahora las hay, dije firmemente. Porque tengo el poder para imponerlas, y la voluntad de hacerlo. Eso la silenció. En la residencia Emiya, nos reunimos en la sala de estar. Shirou preparó té con manos temblorosas, probablemente encontrando consuelo en la tarea mundana.
Taiga estaba durmiendo arriba, afortunadamente inconsciente de todo el drama mágico. Muy bien, dije cuando todos estuvieron sentados. Aquí está la situación. La quinta guerra del Santo Grial es fundamentalmente diferente de las guerras anteriores. No solo por mi presencia, sino porque el Grial mismo está corrupto. ¿Corrupto? Rin se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? En la tercera guerra, el Grial fue contaminado por Angra Mainyu, la encarnación de todos los males del mundo. Cualquier deseo hecho al Grial ahora será pervertido, concedido de la manera más destructiva posible. Vi cómo esto se registraba en Rin. Su expresión pasó de escepticismo a horror a comprensión. Por eso Archer sospechaba algo, murmuró. Por eso los datos de mi familia sobre las guerras anteriores no tenían sentido. Exactamente. Me recosté. Así que aquí está mi propuesta. En lugar de luchar hasta que solo quede uno, trabajamos juntos para desmantelar el sistema corrupto. Ganamos acceso al Grial, lo purgamos o lo destruimos, y salvamos vidas en el proceso. Eso es, Shirou buscó las palabras, realmente posible. Con mi poder, sí. Pero necesito aliados. Necesito personas que entiendan que el verdadero enemigo no son los otros Masters, sino el sistema mismo. Rin me miró durante un largo momento. ¿Qué ganas tú con esto? ¿Por qué un Servant tan poderoso se preocuparía por salvar vidas humanas? Era una buena pregunta. Y merecía una respuesta honesta. Porque, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, he visto demasiadas guerras, demasiada muerte innecesaria. Tengo el poder para marcar la diferencia, así que lo haré. Es tan simple como eso. Y porque conozco sus historias, añadí mentalmente. Conozco sus tragedias, sus sacrificios, sus finales. Y si puedo darles algo mejor, lo haré. Archer habló entonces, su voz pensativa. Hay otros factores a considerar. Kirei Kotomine, el supervisor de la iglesia. Zouken Matou, quien definitivamente tiene planes propios. Y otros Masters que no serán tan cooperativos. Cierto, concordé. Por eso necesitamos ser estratégicos. Formar alianzas donde podamos, neutralizar amenazas donde debamos, y sobre todo, mantener a los civiles seguros. ¿Y si otros Masters se niegan a cooperar? Preguntó Akira. ¿Qué hacemos entonces? Entonces los derrotamos, dije simplemente. Pero derrota no significa muerte. Medusa puede ser contenida sin matarla. Lancer puede ser liberado de las órdenes de Kirei. Incluso Gilgamesh puede ser neutralizado si somos inteligentes al respecto. Hablas como si ya supieras todo sobre los otros Servants, observó Rin con suspicacia. Soy observador. Y estratégico. Sonreí. Ahora, necesitamos prepararnos para la invocación de Emilia-kun. Será la última pieza que necesitamos para formar un núcleo sólido de aliados. 2 horas después, nos reunimos en el cobertizo de Shirou. El círculo que Kiritsugu había dejado brillaba suavemente en el suelo, reaccionando a la creciente concentración de mana en el aire. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Shirou nerviosamente. No sé nada sobre ser un mago o un máster. No necesitas saberlo, le aseguré. El círculo hará la mayor parte del trabajo. Solo necesitas proporcionar el prana y decir las palabras. ¿Qué palabras? Rin suspiró y comenzó a recitar el ritual de invocación, su voz clara y profesional. Shirou la escuchó atentamente, memorizando cada palabra. Cuando llegó el momento, Shirou tomó su posición en el círculo. Pude sentir cómo sus circuitos mágicos, mal entrenados y atrofiados, se activaban dolorosamente. Hizo una mueca pero no se detuvo. Que se llene de plata tu cuerpo y que se llene de acero tu espíritu. Las palabras fluyeron, el círculo brilló más intensamente, y sentí como el espacio mismo comenzaba a doblarse. En el mundo original, Avalon en el cuerpo de Shirou había servido como catalizador. Aquí, con mi presencia alterando el flujo causal, me pregunté si algo cambiaría. La luz alcanzó un crescendo cegador, y entonces ella apareció. Arturia Pendragon. El rey de los caballeros. Saber. Vestía su armadura azul plateada, su espada invisible lista en sus manos. Sus ojos verdes escanearon la habitación, evaluando amenazas, antes de posarse en Shirou. Yo te pregunto, dijo con voz clara y autoritaria, ¿eres mi máster? Shirou la miró boquiabierto. Probablemente porque Saber era, objetivamente, la mujer más hermosa que había visto en su vida. Yo, sí. Creo que sí. Saber estudió el sello de comando en su mano, luego asintió con satisfacción. Muy bien. Servant Saber, he respondido a tu llamado. Tu enemigo es mi enemigo, tu causa es mi causa. Hizo una pausa.
Aunque debo preguntarte sobre esta situación poco usual. ¿Por qué hay otros Servants presentes en tu invocación? Es una larga historia, dijo Shirou débilmente. Una que estaremos encantados de explicar, intervine, dando un paso adelante. Bienvenida a la quinta guerra del Santo Grial, Rey de los Caballeros. Las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. Saber me miró, y vi reconocimiento instantáneo en sus ojos. No de quién era específicamente, sino de qué era. Tú, dijo lentamente, no eres un Servant ordinario. No, concordé. Pero somos aliados, no enemigos. Eso es lo importante. Saber miró a Shirou, buscando confirmación. Él asintió, confiando en mi palabra a pesar de apenas conocerme. Ese idealismo ingenuo, pensé con cariño. Nunca cambies, Shirou. Muy bien, dijo Saber finalmente. Explicaré la situación, Master. Pasamos la siguiente hora explicando todo a Saber. La corrupción del Grial, mi plan para desmontarlo, la alianza propuesta entre Masters. Ella escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales pero principalmente procesando. Cuando terminamos, Saber se sentó en silencio por varios minutos. Esto va en contra de todo para lo que fue diseñada la guerra del Grial, dijo finalmente. Pero si el Grial realmente está corrupto, entonces la guerra ya no tiene ningún propósito legítimo. Exactamente, dije. Muy bien. Apoyaré este plan. Miró a Shirou. Con tu permiso, Master. Por supuesto, respondió Shirou inmediatamente. Si podemos salvar vidas y detener algo malvado, eso es lo que deberíamos hacer. Rin resopló. Por supuesto que dirías eso, Emilia-kun. Siempre el héroe aspirante. ¿Hay algo malo con querer ayudar a la gente? Preguntó Shirou defensivamente. No, dijo Rin más suavemente. Solo, no te hagas matar siendo estúpidamente heroico, ¿de acuerdo? El momento de preocupación genuina de Rin hizo que Shirou se sonrojara, y no pude evitar sonreír. Incluso con todos mis cambios en la línea temporal, algunas cosas permanecían constantes. Entonces está decidido, dije, poniéndome de pie. 3 Masters, 4 Servants, unidos contra el sistema corrupto. Es un comienzo. ¿Qué hay de los otros? Preguntó Akira. Ilya, los otros Masters, los abordaremos según vengan. Ilya, pausé, considerando. Ilya es complicada. Pero creo que puede ser convencida. Especialmente una vez que sepa la verdad sobre Kiritsugu. ¿Qué verdad? Preguntó Shirou. Eso es una conversación para otro día. Miré por la ventana hacia el cielo que se iluminaba. El amanecer se acerca. Deberíamos dispersarnos antes de que Taiga se despierte y haga preguntas incómodas. Todos concordaron, comenzando a reunir sus cosas. Sentry, llamó a Archer, deteniéndome antes de irme. Una palabra. Nos alejamos del grupo, hablando en voz baja. Sé lo que eres, dijo Archer sin rodeos. O al menos, sé que no deberías existir aquí. La pregunta es, ¿puedes realmente hacer lo que prometes? ¿Puedes salvarlos a todos? No a todos, admití honestamente. Habrá víctimas. Siempre las hay. Pero puedo salvar a más de los que morirían de otra manera. Y a veces, eso tiene que ser suficiente. Archer asintió lentamente. Bien. Porque si fallas, si tu arrogancia conduce a más muertes en lugar de menos, yo personalmente te derribaré. No esperaría menos de ti, Faker, dije con una sonrisa. Sus ojos se estrecharon ante el apodo, pero no comentó. Simplemente asintió y regresó con Rin. Mientras Akira y yo caminábamos de regreso a la mansión Fujimoto, el sol comenzó a asomar sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. ¿Realmente crees que podemos cambiar cómo termina esta guerra? Preguntó Akira en voz baja. Sí, respondí con convicción. Porque tenemos algo que ninguna guerra anterior tuvo. ¿Qué es eso? Sonreí, mi cuerpo captando los primeros rayos del sol de la mañana y brillando como oro fundido. Esperanza. Y el poder para respaldarla. La quinta guerra del Santo Grial había comenzado oficialmente. Y esta vez, el final sería escrito no por el destino, sino por elección. Mi elección. Y no dejaría que nadie, ni siquiera el Grial mismo, se interpusiera en mi camino.